un gusto saludarlos. Y sí, somos un espacio que nos hemos denominado Peronistas Feministas de Entre Ríos. Somos compañeras de distintas organizaciones, de distintos espacios políticos, gremiales, sindicales, culturales, compañeras también que militan de manera independiente, pero todas nos sentimos convocadas por esta identidad política que es el peronismo. Adherimos al movimiento justicialista, pero también queremos a ese peronismo, ¿no?, mirarlo a los ojos del feminismo, que bueno, es una tarea fundamental en este tiempo que corre. Ya lo dijo en su momento la vicepresidenta ahora, Cristina Fernández de Kirchner, cuando refirió al peronismo como un movimiento nacional, popular, democrático y feminista también, ¿no? Así que bueno, un poco la idea es poder mirar también al peronismo entrerriano, al peronismo de nuestras localidades, a la luz de las demandas que las compañeras feministas tenemos, y eso nos lleva como a pensar dos grandes líneas de acción y de trabajo. Una que tiene que ver, por supuesto, con todo lo que es la erradicación de todo el tipo de violencia. La verdad que dentro del grupo, que ya somos como 120 compañeras de toda la provincia en menos de un mes, hay muchas compañeras que estando en territorio asisten y bueno, hacen una gran tarea barrial, territorial, con el tema de violencia. También, por supuesto, pensar en un montón de otras cuestiones que hacen a la prevención de las violencias, como es la ILE, es decir, la promoción de la interrupción legal del embarazo, los protocolos de interrupción y bueno, todas las discusiones que hay al respecto de eso, todo lo que tiene que ver con la ley de educación sexual integral en nuestra provincia, es decir, algunas temáticas que sabemos que vinculados a los temas de erradicación de la violencia vienen siendo un poco postergados. Pero además de esa agenda concreta de laburo territorial, a través de organizaciones o también de muchas compañeras que por su propio compromiso personal lo hacen, ¿no? Conteniendo situaciones, generando redes de trabajo y demás. También toda una agenda que tiene que ver con lo político, y ahí fue donde nos posicionamos respecto a una demanda que ya tiene un tiempo, que es lo que tiene que ver con que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Paridad, de manera que haya paridad de género en las listas legislativas provinciales también. En 2017, el Congreso Nacional, con un gran margen de apoyo político de todos los espacios, sancionó la ley de paridad a nivel nacional, lo que hace que las listas legislativas tengan que estar integradas en un 50 y en un 50% por varones y mujeres. Poco a poco las provincias han ido adhiriendo y Entre Ríos no lo ha hecho y sigue teniendo una de las leyes de cupo más retrasadas a nivel nacional, con una representación de las mujeres de solo el 25%. Entonces creemos que hasta que la cultura política nos ponga realmente o conquistemos los espacios de igualdad real dentro de la cultura política de nuestro país y de nuestra provincia, este tipo de leyes como la paridad lo que nos aseguran o nos garantizan es condiciones de más igualdad para poder ocupar este tipo de espacios, ¿no? Así que un poco, bueno, la demanda fue esa, también otras demandas vinculadas a la propia actividad del Partido Justicialista, en donde no existe al día de hoy una Secretaría de Género ni de Mujer. Bueno, son discusiones como en los dos planos, ¿no? En el plano territorial, en el plano concreto del laburo, de la prevención, erradicación de violencia, pero también en el plano político de demandar condiciones de mayor equidad para nuestro desempeño al interior del movimiento peronista. En este colectivo, digamos, hay diferentes militantes de diferentes organizaciones que bueno, se plantean bajo lineamiento también de esas organizaciones, pero con este sentido, ¿no?, de unidad que se ha venido gestando desde aquella vez que se planteó la unidad para poder ganar el país luego de estos 4 años de Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo creo que las compañeras nos hemos ido encontrando en distintos espacios también con, bueno, el posicionamiento de la temática de género, ¿no? Ahí es donde nos hemos ido cruzando con compañeras
de todos los espacios políticos, pero bueno, también nos fuimos encontrando particularmente las compañeras que adscribimos al peronismo y al campo popular. Y la verdad que es una experiencia hermosa, una experiencia de mucha horizontalidad. Yo hoy, digamos, hablo por una cuestión de azar, pero la idea es sostener como este espacio de profunda horizontalidad, en donde cada una de nosotras tenemos nuestros propios espacios de pertenencia política, gremial, sindical, cultural, territorial, pero sí sabemos que juntas podemos construir una agenda en donde se visibilicen demandas que siempre terminan estando postergadas, porque la verdad que todo lo que tiene que ver con igualdad en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres siempre es algo que se termina como recluyendo para lo último, ¿no? Como si todo lo demás sería aún más importante. Y bueno, las mujeres lo que hemos hecho en estos últimos años de manera más fuerte, porque la verdad que la lucha feminista y también la lucha de las compañeras peronistas en Entre Ríos viene de larga data, pero sí se ha visibilizado mucho más y bueno, creemos que hoy es el contexto propicio como para que muchas de estas reivindicaciones lleguen a buen puerto. Y también esto de pensar formas nuevas de hacer política, ¿no? No lo hemos hablado muchas veces de cómo las juventudes nos tendremos que proponer mejores formas y lógicas de construcción política. Bueno, creo que las mujeres también tenemos que repensar y rehacer y construir nuevas formas de ejercicio de lo político, ¿no? Entre el feminismo se habla mucho del término de la sororidad, y esto tiene que no tiene que ser solamente un buen deseo, sí, claro, sino realmente una encarnadura real en donde los espacios se construyan de manera colectiva, solidaria. La verdad que es un espacio de mucho aprendizaje, porque hay compañeras que vienen de la militancia feminista desde hace mucho tiempo, gurisas re jóvenes también. Importante. Entonces la verdad que desde localidades muy chiquitas a localidades grandes, así que es un espacio, la verdad que creo que vamos a aprender muchísimo juntas. ¿Y este planteamiento se han dado en otra ciudad, en otra provincia o es algo inaugurado acá en Entre Ríos? No, de hecho a nivel nacional hubo algunas provincias que tuvieron leyes de paridad antes que la propia legislatura nacional. Lo que sí que obviamente a partir de la sanción en 2017 de la ley de paridad a nivel nacional fue como mucho más rápido el camino de adhesión del resto de las provincias. Pero bueno, entre el grupo de provincias que aún no ha adherido está la nuestra, y la verdad que bueno, sabemos que digamos, no solamente se trata de ocupar espacios realistas por parte de las compañeras, en este caso del peronismo y del feminismo, sino también que las compañeras ocupen espacios reales de decisión, que haya una paridad en los gabinetes, que haya una paridad en la estructura del Partido Justicialista, que haya paridades en los consejos deliberantes, que hayan paridades en los consejos superiores de las universidades. Digo, la verdad que todas estas medidas, todas estas leyes que han tenido que existir, hablan de que realmente no hay condiciones de igualdad de participación. Por eso se terminan haciendo leyes de cupo y de paridad, porque es la única forma que realmente ocurra que haya una condición de igualdad de participación política de las mujeres. Algo que manifestamos en el comunicado que trabajamos colectivamente es que la ley de sufragio obligatorio y que todavía en los colegios se sigue enseñando como la ley de sufragio universal, que fue la ley Sempeña en 1912, en ese universo las mujeres no estábamos. Recién en 1947, 40 años después, recogiendo toda la trayectoria de las feministas sufragistas y con la fuerza de la figura política de Eva Perón, las mujeres conquistamos el voto femenino, 40 años después. Bueno, con ese nivel de retraso es con el que las mujeres vamos alcanzando las condiciones de igualación de derechos políticos. La ley de cupo, que estableció un piso mínimo de participación de las mujeres en la lista, fue recién con el retorno de la democracia después de la última dictadura cívico-militar, o sea, 40 años después. Y 20 y pico años después, esta ley de paridad, que no solamente existe en Argentina, sino en muchos otros lugares del mundo, que lo que trata de es esto, obligar a las fuerzas políticas a que haya una participación ecuánime entre varones y mujeres en la representación legislativa. Por otro lado, han estado ahí manifestándose por esto de la ley de emergencia solidaria también, ¿no?
Sí, ahora justo estábamos trabajando colectivamente también para, bueno, expresarnos al respecto. Lo cierto es que bueno, también entendemos que las feministas, y las peronistas y las feministas y las militantes territoriales y de base, tenemos la responsabilidad también de pronunciarnos al respecto de los hechos políticos sustantivos que pasan en nuestro país y en nuestra provincia. Y bueno, y creemos que es un contexto realmente difícil, y en ese contexto difícil justamente las familias que más tienen que ser protegidas son las familias trabajadoras, son las familias que tienen a sus adultos mayores jubilados y jubiladas. Así que bueno, estamos en este momento justo trabajando también en la forma de salir con un posicionamiento concreto al respecto, pero bueno, son muchas las voces políticas y sindicales que se han expresado en estas horas frente a la ley recientemente sancionada. Claro, en ese sentido también cuando se planteaba el volver para ser mejores, eh, se planteaba también la autocrítica. Y en ese sentido la autocrítica tiene que estar siempre dentro de este espacio, ¿no es cierto? Sí, nosotros siempre lo hablábamos con las compañeras el otro día que un poco, digamos, tener una postura feminista dentro del movimiento peronista y en el general de la política es necesariamente una postura crítica porque, digamos, se trata de un posicionamiento político-ideológico que lo que busca es cambiar el status quo, Mm. que lo que busca es cambiar el orden de las cosas tal como está, porque es un orden que para nosotras es muy injusto. Y en ese sentido, el peronismo siempre tiene que reservarse esas cuotas de criticidad para manifestarse en favor de los sectores más desprotegidos, de las clases trabajadoras, que son la estructura vertebral del movimiento justicialista y del movimiento nacional y popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres y las juventudes históricamente han sido los sectores que menos miedo han tenido en expresar realmente su pensamiento y que bueno, y que estas discusiones tienen que darse al interior del partido justicialista, tienen que darse al interior de las organizaciones políticas, al interior de los sindicatos, tienen que darse también dentro del Congreso, ¿no? Donde este tipo de leyes realmente ameritan ser discutidas de cara y voz a la ciudadanía en general, porque es la ciudadanía la que termina afectada con estas cuestiones. Así que construir ciudadanía y tener un compromiso político real con la identidad política que nos convoca tiene que necesariamente tener una postura crítica, ¿no? El peronismo ha sido crítico del propio país al que amamos, porque esa es la forma de transformar las alas de injusticia que pesa sobre nuestro pueblo, ¿no? Entonces, la criticidad no es ser dañino. Ser crítico y críticas no es ser dañino, no es querer perjudicar, simplemente que la obsecuencia no sirve a las fuerzas políticas, no le sirve a la dirigencia y no le sirve a los militantes y a las militantes. Entonces, me parece que también esto tiene que llevar necesariamente a que se tracen mayores canales de diálogo y de discusión con la dirigencia y las bases, ¿no? de esa representación, porque en definitiva quienes después sostienen a través de su militancia las estructuras políticas son los militantes, que son los que diariamente tienen que defender las discusiones que se dan en el territorio. Hay una anécdota muy linda de la negra García, de la negra Micaela García, que bueno, en un plenario del movimiento Evita, Tayana le escuchó hablar, entonces Tayana le fue a pedir una foto a Mica, y Mica lo saluda y le dice, bueno, Jorge, un gusto conocerte, pero yo lo que te quiero decir es que piensen bien las decisiones que toman, porque después los que tenemos que andar defendiendo las decisiones que los dirigentes toman en el barrio somos nosotros, somos los gurises que estamos militando todo el día en el barrio. Bueno, esa era Mica García, ¿no? Una joven peronista, feminista, que se ponía de cara frente a un dirigente nacional de la organización en la que militaba para decirle lo que pensaba. Y bueno, ese ejemplo creo que sirve de muestra para imitar también, ¿no? esa sana rebeldía que tenía la compañera Micaela. Achu, bueno, nos llega un mensaje a la radio consultando
preguntándote si existe o se proyecta en un futuro algún espacio político justicialista para las disidencias. Y bueno, dice que tristemente dice que si recién estamos pudiendo conquistar estos espacios mediante leyes, creo que vamos a tardar bastante en incluir las disidencias. Sí, totalmente. Bueno, de hecho hay muchos proyectos ahora vinculados también con los cupos laborales trans, ¿no? Así que imagínense si el colectivo LGTBIQ más no tiene desafíos por delante. Lo que sí es cierto es que al menos yo estoy convencidísima que un espacio como las peronistas feministas siempre vamos a estar al pie del cañón para acompañar a todos los espacios de disidencia en su organización, en su lucha, que tiene que ser protagonizado por estos propios espacios, ¿no? Así que en ese sentido, ojalá muy pronto aparezcan estos nuevos espacios y seguramente nos vamos a estar encontrando en espacios de discusión, de formación y de lucha y también de compromiso y de amor, porque el país y la provincia que queremos construir también se construye desde la crítica, pero también desde la construcción. Y obviamente que militando y andando y trabajando cometemos 1.000 millones de errores, metemos la pata hasta allá arriba, pero la única forma de aprender es así, es a veces equivocándonos, pero intentando hacer lo mejor que queremos. La verdad que no hay nadie más crítico consigo mismo que un militante político o una militante política, porque siempre quiere hacer las cosas mejor. Y bueno, en ese camino estamos, por eso creemos en la corrección amorosa, por eso creemos en la sororidad, por eso creemos en la solidaridad. Los varones hablan de la fraternidad, ¿no? Son valores fundamentales, ¿no? De tomar las reivindicaciones de otros grupos que sabemos que están largamente postergados como propias, ¿no? Más allá de que quizás en muchas mujeres no formemos parte de las disidencias, sé que vamos a acompañar esas luchas. A nosotros, Héctor, nos conocemos con el tema también de interculturalidad y quizás si bien una no pertenece a una comunidad originaria de la provincia, toma esas mismas luchas